la Nación. Auditoría marco normativo. Bueno, ¿podría describirnos un poco en qué consiste, en qué año fue creada la obra social, mediante qué resoluciones? Sí, por favor, por favor. Sí, se autoriza la consulta de papeles, se somete a votación. Sí, aprobado. Diputada, si quiere lo leo completamente para no incurrir en omisiones. A ver, para no leer todo, sí, porque son varias páginas. Sí. La introducción, por lo menos, que es cuando se describe este marco normativo sobre el que funciona la obra social. La obra social del Poder Judicial es un organismo con autonomía de gestión e individualidad administrativa y financiera, según el artículo 1 del Estatuto aprobado por la Acordada 5 del 2008, que es el estatuto que se analiza en este periodo de la auditoría. Vigente durante el periodo de auditoría. Funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 103 de la Constitución Nacional. Está bien. Como para hacer una pregunta respecto de esta primera información. Bajo el periodo auditado, que está regido por este artículo 1 del estatuto que usted acaba de leer, dice que la obra social funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo se desarrolla esa dependencia y cómo se desarrolló en los años auditados? ¿Cómo se pone de manifiesto? Esa pregunta ya es fuera del marco de la auditoría, es respecto de mi experiencia personal en la Corte. Respecto a mi experiencia personal... Y el auditado también, ¿no? Porque el auditado, ustedes han desarrollado, según lo que hemos leído del informe de auditoría, la vida interna de la obra social y estos niveles de interacción y dependencia con la Corte. Así que lo que usted responda bajo su expertise y bajo, obviamente, el trabajo realizado. Sí, fundamentalmente respecto a mi experiencia, porque la auditoría usted me indicará, pero ver cuáles son los aspectos que se vinculan con la relación con la Corte. En la Dirección Jurídica General, de la que dependía la Asesoría Jurídica, teníamos dos vínculos con la obra social. Uno, previsto estatutariamente en el Estatuto de la Acordada 5 del 2008, luego modificado por la Acordada 27 del 2011, que era lo que se denominaban los recursos jerárquicos. Cuando un afiliado no recibió una prestación en todo empate conforme a lo peticionado, existía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico ante la Corte. Esa presentación era tramitada por el área de la cual era titular la Asesoría Jurídica, Dirección Jurídica. Cuando recibíamos estas actuaciones, actuamos exactamente igual que con cualquier otra actividad de superintendencia. No es que tenían un trámite diferente fuera de la celeridad por la cuestión de salud que tenían. Pero en la tramitación del expediente no difería de cualquier otra actuación de superintendencia que intervenía la Asesoría Jurídica o la Dirección Jurídica. Era ver el expediente, requerir actualizar algún tipo de información complementaria si es que era necesaria, elaborar un informe, acompañar antecedentes del caso si es que las había o vinculados a la cuestión, una propuesta al tribunal. Esa propuesta podía estar acompañada con un proyecto de resolución o no, o podían ser dos si el caso lo ameritaba, y ahí comenzaba, ahí se agotaba esa primera etapa de intervención de la asesoría de la Dirección Jurídica en todas las demás actuaciones, y pasaba a la consideración del tribunal. El tribunal, cada uno de los ministros tenía la posibilidad, lógicamente, para formar la voluntad colegiada y la mayoría, podían compartir nuestro criterio o podían hacer algún voto o propuesta que circulaba por el resto del tribunal. Cuando se formaba o se forma, el procedimiento sigue siendo el mismo, no en este libro de causa, sino en todas. La mayoría, la actuación volvía a la dependencia y con esa mayoría elaborábamos el proyecto de resolución para la firma definitiva del tema. Así que esa es una de las intervenciones que tenía nuestra
está aquí detallada porque no es materia de la auditoría, pero sí en el marco de la Dirección Jurídica General respecto a la obra. Bien, me quedo con esto que dice usted en el sentido de la actuación como órgano jerárquico superior también en temas de recursos administrativos. ¿No? El recurso jerárquico estaba previsto involucra uno de los aspectos de superintendencia administrativa. La Corte lo tiene, en este caso están preguntando respecto de la obra social, respecto de tribunales de otras instancias, de primera instancia o de cámara, y es exactamente la misma la actuación que tenemos cuando el recurso, no jerárquico en ese caso, sino de vocación, viene presentado por un empleado, funcionario o magistrado. Bien. ¿Cómo operaba en este sentido, siguiendo con la misma lógica de la pregunta, el artículo 32 del estatuto que, no sé si usted se lo acuerda, si no se lo puedo mencionar, el artículo 32 del estatuto por acordada 5 del 2008? Creo que se llama fiscalización, ¿no? Sí, exactamente. Concretamente dice que a la Corte Suprema de Justicia de la Nación le corresponde la atribución de fiscalizar el desenvolvimiento de la obra social, a cuyo efecto puede arbitrar los medios o sistemas que considere conducentes. Para conjugar el artículo 1 del estatuto, que es el que ustedes mencionan en la auditoría, y el artículo 32, ¿qué naturaleza jurídica entonces tiene la obra social del Poder Judicial de la Nación? Tiene en tanto el artículo 1 es bastante claro en cuanto a la amplia autonomía de gestión que tiene la obra social. Creo que habla, si quiero lo conjunto, pero habla de autonomía de gestión, individualidad administrativa, financiera, amplias facultades del directorio para decidir por sí, adoptar y ejecutar decisiones, dirigen y administran la obra social y la responsabilidad personal. Y creo que esa misma descripción de las facultades y deberes del directorio y del director se replican en el artículo 16 del estatuto, en el 19 del estatuto, en el 21 del estatuto, en todos esos aspectos en cuanto a las amplias facultades y autonomías de la obra social. Sí, pero a su vez el mismo artículo 1 en su último párrafo dice que funcionará bajo la dependencia directa de la Corte Suprema. Sí, es una dependencia de la Corte, claro. Claro, por eso. Entonces, digamos, redondeeme la naturaleza jurídica de la obra social. Una dependencia de la Corte con amplia autonomía para resolver, decidir y disponer por parte del directorio. Bien, porque si no parece que no dependería de nadie, si nos quedamos solo con el primer párrafo, ¿no? Para que quede claro, entonces, ¿podría por favor describirnos de manera completa cuál es la naturaleza jurídica de la obra social del Poder Judicial de la Nación? Es una dependencia de la Corte Suprema en donde el directorio está dotado de amplia autonomía de gestión, individualidad administrativa, facultades para resolver, ejecutar y responsabilidad personal. Bien. Sí. Diputado Gutiérrez. Buen día, señor diputado. En el párrafo tercero del artículo primero, ¿usted encuentra en cabeza del directorio alguna obligación de hacer? Y disculpe, no sé si eso está en el marco de la auditoría para ubicarlo bien en... Estamos... Sí, Sí. por eso digo, pero si está ese aspecto lo hemos analizado en la auditoría. Como le está preguntando sobre la autonomía de la obra social y usted está haciendo un análisis jurídico... Diputado Gutiérrez, disculpe, Sí. Usted se refiere al estatuto de la Sí, obra social, al estatuto de la obra social. Se El artículo refiere 1, el artículo 1 que hizo mención recién la diputada según Siley. la acordada 5 del 2008. Sí.
Claro. La pregunta concreta es, si usted en el párrafo tercero del artículo primero encuentra en cabeza del directorio una obligación de hacerlo. Por eso, discúlpame, lo que le estoy preguntando, la señora diputada me preguntó en el marco de la auditoría y creo que profundizó respecto de algún aspecto señalado por la auditoría. Yo le consulto si eso que usted me está refiriendo es algo que hayamos analizado, o yo por lo menos desde el punto de vista legal, en el marco de la auditoría, o es algo que se me está pidiendo que realice acá. Sí, es una interpretación sobre su expertise y como aplicador de este reglamento en sus funciones. Sí, para ordenar, ahí ya le doy, diputado Monti. Lo que le está preguntando el diputado Gutiérrez es, como usted está a cargo del área de jurídicos, sí, en además virtud él de sus funciones... acaba de definir ante una respuesta a una pregunta de la diputada que él entiende sobre la dependencia funcional de la Corte. Sí, entonces, es una interpretación de cómo interpreta usted al ser el director de jurídico o estar a cargo jurídico, cómo interpreta el párrafo tercero. Esa era la pregunta. Sí, diputado Monti. Ahí está. Creo que la consulta que hace el testigo respecto a la pregunta que está formulando el diputado Gutiérrez es sumamente pertinente y creo que el pez por la boca muere en cuanto a que la pregunta del testigo al legislador es si eso está enderezado en su condición de testigo o le están pidiendo que actúe como una especie de perito, ¿no? Jurídico. A ver, no estamos en una clase de obligaciones civiles y comerciales ni de interpretación de estatuto, entonces me parece que se debería ceñir las preguntas en torno a las funciones y lo que le haya tocado experimentar, porque si no, no sería testigo, ¿no? Si no, deberíamos convocar a juristas para que nos hagan análisis de estatuto. Cada uno hará el análisis que le corresponda respecto a la normativa y en base a eso llegar a sus conclusiones, pero me parece, Presidenta, que hay que ordenar el tema de las preguntas porque si no vamos a estar llevándolo al testigo a una zona que no corresponde. Diputado Monti, el testigo ha sido convocado en el presente juicio donde se investiga como causal de mal desempeño la responsabilidad. Porque siempre que nosotros hacemos este planteo, usted diputado, hace como el último intérprete. Nosotros consideramos que los testigos son testigos, diputado, y no vamos a entrar a discutir qué es lo que es un testigo. Diputado Monti. La naturaleza jurídica. Si hay obligaciones de hacer, obligaciones de dar. Diputado Monti, voy a leer el objeto de por qué fue convocado el objetivo. No lo tiene claro, evidentemente no lo tiene claro. Tengo muy claro el objeto, pero acá se están haciendo preguntas que no tienen que ver con la naturaleza del testigo. Voy a circunscribir el objeto de la declaración del testigo. Voy a circunscribirlo y le pido por favor que me interrumpa. Bueno, pero usted me está interrumpiendo a mí porque estaba... Voy a hablar, discúlpeme, diputada Penaca. En el presente juicio se investiga como causal de mal desempeño la responsabilidad por una administración poco transparente y deficiente de la obra social del Poder Judicial de la Nación respecto de los jueces. Ya lo sabemos todo. Jueces Lorenzetti, Rosati, Rosencrantz y Maqueda. Diputados. Presidenta, pero cada vez que hablo usted me interrumpe. Usted es abogado. Déjeme terminar de circunscribir el objeto de la declaración. No, pero yo no necesito que usted me circunscriba el objeto. Diputado Monti, eso ya lo estoy haciendo para el testigo. presentaciones. Diputado Monti, por favor le pido que me deje terminar y después va a tener uso de la palabra. Yo no pude terminar, ¿no? Usted es abogado, trabaja desde el 2008 en el ámbito de la administración de la Corte. Doctor Clerici fue presidente de la comisión designada por la Corte por resolución 2224 del 2021 que llevó a cabo el informe de auditoría ordenado por la Corte mediante la acordada 21 del 2022 y es actualmente titular de la Secretaría Jurídica General. Como titular de la Secretaría Jurídica General se le está preguntando acerca de un tema que está vinculado al Estatuto de la Obra Social. Gracias, diputado Monti. Siga, diputado. ¿Qué hora que siga yo, Presidenta? Bueno, haga una pregunta, formule la pregunta, como testigo, en función de las actividades que desempeñó el señor testigo, qué es lo que experimentó, qué es lo que vio, cómo se desempeñó, me parece que sería lo pertinente.
Ahora, cuando decimos, bueno, usted como tiene cierta expertise, le vamos a hacer preguntas sobre la naturaleza jurídica de distintos institutos, no corresponde la pregunta, no corresponde la respuesta, no corresponde que se aborde esa temática, es completamente ajeno a la condición de testigo. Quiero dejarlo en claro, quiero dejarlo de manifiesto, no es la primera vez que ocurre, no se trata acá de discutir cuál es el objeto de la presentación y del inicio del juicio político. Empezó por un Twitter del expresidente Alberto Fernández. Ahora, quiero seguir Gracias, diputado Monti. Reformule la pregunta, diputado Gutiérrez, reformule la pregunta para que el diputado Monti no sienta que está fuera de lugar. La pregunta es pertinente por lo que acabo de mencionar y el objeto que acabo de circunscribir. Siga, diputado Gutiérrez. Si tiene preguntas, diputado Monti las va a poder hacer. Le agradezco, Presidenta. En todo caso es una repregunta, no una pregunta, sobre un tema preguntado en el que el testigo está exponiendo, dio su interpretación, citó artículos. Entonces, mi repregunta sobre ese tema es si en el párrafo tercero, el artículo primero, en cabeza del directorio de la obra social, encuentra una obligación de hacer. Primero, quisiera aclarar, lo que hice al principio no fue una interpretación, sino que la diputada me pidió una lectura y de esa lectura me circunscribí a repetir lo que decían los aspectos del primer párrafo del artículo primero. Respecto, en cuanto a mi idoneidad y mi competencia, y al margen obviamente de la pertinencia de la pregunta en este ámbito, después está la pertinencia de mi respuesta. Y mis capacidades y idoneidades para emitir un dictamen o un informe es en el marco de la Corte. E incluso ese informe y dictamen puede ser en el marco de mis funciones, puede no ser compartido por el tribunal. Con lo cual entiendo que no me corresponde en este ámbito, fuera de mis funciones, hacer interpretaciones que de hacerlas en el ámbito de mis funciones podrían o no ser compartidas por el tribunal. Bien, adelante. Sí, diputada Sile y después diputado Goyán. Bueno, diputado Gutiérrez. Sobre el mismo análisis, hay un control de fiscalización que emerge del artículo 32 del mismo estatuto. Usted está explicando la autonomía. ¿Se encuentra un control de fiscalización por parte de la Corte emergente del artículo 32? Como leyó, sí, lo leyó recién la diputada. El artículo 32 creo que habla de atribución de la Corte y posibilidad. En lo único que puedo referirme en lo que hace a mis competencias es en las áreas en las cuales tenía la Dirección Jurídica General o la Asesoría Jurídica un vínculo con la obra social. En los demás aspectos no fueron objeto de auditoría y en mi práctica profesional en la Corte tampoco fue materia de área de incumbencia. Gracias por la intervención, diputada. Sí, diputada Siley. Continúo entonces, doctor Clerici, sobre, he formulado, digamos, las preguntas ordenadas en este sentido. Primero el aspecto de la naturaleza jurídica, que usted ha respondido. Sobre las vacancias, también otro aspecto abordado en la auditoría, a partir de la página 75. Yo le digo para que usted, si quiere usar como guía, los papeles al respecto. Uno de los primeros aspectos del informe, esto también lo describió cuando vino otro de los testigos, el contador Fernández. El contador Fernández dice, cuando vino a testificar a esta comisión, que más bien no era un informe de auditoría lo que habían realizado, sino lo que en la técnica contable se denomina encargo, ¿no? Después también se ha debatido acá el aspecto de si técnicamente fue una auditoría interna o no. ¿Cuál es su opinión al respecto? La acordada 22 y creo que la misma resolución 2224 lo definen como una auditoría externa al órgano. Así que eso no es una interpretación, sino que así lo definió la propia Corte
en el acordado 22 y en la resolución. Creo recordarlo así, pero bueno, Bien, lo podría verificar porque las tengo acá. Y en cuanto a la naturaleza de la auditoría, si me puede o repetir o aclarar la consulta que no la entendí bien. No, diversos testigos que han pasado por esta comisión de juicio político tienen opinión divergente respecto de si técnicamente fue una auditoría completa, si fue un informe de hallazgo, si fue un encargo. ¿Cuál es el suyo? Le digo el mío o el que debatimos en el marco de la comisión al comienzo, cuando realizamos la primera de las reuniones, el primer acta de reunión de la auditoría. La Corte, al momento de disponer la auditoría, con la acordada 22, que fue el mes de octubre, paralelamente estaba realizando una serie de actos de gestión sobre la obra social. Unos pocos meses antes había dispuesto la creación de una comisión de informatización del Poder Judicial, de la obra social, con resultados y que eso impactaban sobre la gestión presente y futura de la obra social. Por otro lado,